y le vamos a dar unas felicitaciones que van a ser, yo sé que por muchos de sus compañeros también le van a dar el reconocimiento a Carolina Howell, que fue la que sacó 100% en su segundo parcial. Así que muchas felicidades, Carolina. Sé que no es un trabajo fácil trabajar y estudiar, y asumo que también tiene responsabilidades en casa, así que le damos la felicitación a Carolina. Miren, le están aplaudiendo. Gracias, abogada, gracias. Y realmente la motivo a que siga como está. Me he esforzado mucho. Y se nota, eso es importante, se nota el esfuerzo. Les comento que muchos de los exámenes, ustedes lo van a ver que salen con 14 y 13, y la razón por la cual salen así es por no aplicar las reglas RAE. Y Carolina en su examen, yo sé que se sentó y tuvo que leerlo como 3 veces, ¿verdad, Carolina? Porque se nota cuando ustedes hacen eso, se nota cuando ustedes se toman el tiempo de aplicar esas reglas que ustedes antes no conocían. No les estoy pidiendo perfección, obviamente, si estuviera pidiéndoles perfección sacaran 0, ¿verdad? Por no aplicar las reglas, pero sí les quiero empezar a exigir que realmente redacten como abogados, van a ser colegas míos y eso es importante, que ustedes sepan redactar de esa manera. Entonces, felicidades, Carolina, por haber sacado ese 100. Se Gracias, enfocó no abogada. solo No en el tiene contenido. idea cómo me ha ayudado todas las reglas que usted nos ha dado. O sea, para increíble como no tiene idea. O sea, uno, bueno, siempre he tratado de redactar bien y estar pendiente de mi, pero eso me ha facilitado mucho más las cosas. Sí, y usualmente yo les digo, hagámoslo solo una página, porque si les tiro el libro entero de redacción, yo creo que nadie aguanta. Ni siquiera yo aguanto. Oh. Carolina. Carolina. Aplausos para Carolina, dice. Y eso es algo que a mí siempre me ha importado mucho, porque créanme que cuando yo estaba estudiando Derecho, yo ingresé al Poder Judicial. Y a mí en Derecho nadie me había enseñado nada, ni siquiera sabía poner acento yo muchas veces. No, y cuando entré al Poder Judicial, las juezas se reían de mis escritos, no le bromeo. Cuando estaba en el juzgado de familia me decían, ¿qué quisiste decir acá? Porque ahí dice lo que sea, menos lo que vos querés que diga. Y entonces a mí me costó mucho ya estando en la profesión, no necesariamente estando como estudiante de Derecho. Entonces, a mí me parece importante también enseñarle eso a ustedes, que sepan redactar como abogados, ya no como un civil común, digo yo, ¿verdad? Sino que como comadre. All right. I love you, baby. Can I teach? Yeah. All right. Oh, you're going to stay here while I teach? Okay. Ok. Entonces, ya que le hemos dado las felicitaciones a Carolina, vamos a iniciar oficialmente nuestro tercer parcial. Vamos a decir antes que nada cuáles son los temas que vamos a estudiar en el tercer parcial. En el tercer parcial vamos a estudiar primero que todo las teorías de intervención. Yo las amo, me encantan, son fascinantes, son una mezcla de derecho y política. Entonces me parece súper interesante, especialmente por lo que estamos viviendo ahorita en el país, este sábado y este domingo. Y digo sábado porque muchos de ustedes se desplazan desde el sábado a sus diferentes responsabilidades. Entonces vamos a ver esas teorías de intervención. Lo segundo que vamos a ver es la independencia. Vamos a hacer 4 preguntas que son muy puntuales, que contestándolas vamos a saber si la rama es o no es independiente. Y luego vamos a hablar acerca de la internalización. En eso de la internalización, yo les digo las cosas más importantes, pero dentro de la plataforma, espero que ya esté funcionando, pero no sé si está funcionando la herramienta de documentos, no me he fijado, les voy a ser sincera si ya está funcionando, porque como vimos la de evaluación no está funcionando. Pero dentro del acápite de documentos hay una nueva carpeta. Esa carpeta se llama sentencias. Esas sentencias le incluyen la sentencia de la reelección y la sentencia del negro lobo. En esas 2 sentencias nos hablan acerca de la internalización. Entonces, si les interesa y ya están ahí, porque no sé, ¿verdad? Si está funcionando bien ese acápite, asumo que para mañana ya va a estar resuelto. Pero vamos entonces a ver esas 2 sentencias. Si a ustedes les interesan, pueden leerlas enteras. Yo les traigo los párrafos más importantes, los párrafos que nos importan para nuestra clase, que es el derecho internacional y cómo el derecho internacional se convierte en derecho nacional.
Y luego de eso vamos a hacer las presentaciones. Ok. Entonces you say, gracias, adiós. Gracias, adiós. Okay. Go. Goodbye. No, bye. Se emocionó cuando le dijeron goodbye. Okay. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con las teorías de intervención. Vamos a hablar primero acerca de qué son teorías de intervención. Una pregunta muy importante, o sea, si esto lo vamos a estudiar, ¿qué es lo que realmente son? Usualmente, cuando nosotros hablamos de las teorías de intervención, nosotros tenemos que decir que fueron desarrolladas por altos funcionarios de un Estado. Y cuando hablamos de altos funcionarios de un Estado, las que estudiamos nosotros de manera específica, estamos hablando del presidente, estamos hablando de los cancilleres y luego estamos hablando acerca de, en otras teorías de intervención, el presidente de la Corte Suprema o estamos hablando del presidente del Poder Legislativo muchas veces, pero usualmente las teorías de intervención son desarrolladas por el Poder Ejecutivo. Recordámonos que cuando estamos estudiando el derecho constitucional, sabemos que el encargado de todas las relaciones internacionales es el Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces, esa es parte de las funciones del Poder Ejecutivo. Entonces, usualmente son desarrolladas por los más altos funcionarios, el presidente, el canciller, usualmente esos son quienes lo desarrollan. Lo segundo que deberían de saber es que define el motivo de por qué actúan de la manera en la cual actúan, por qué toman las decisiones que toman. Eso significa que esas acciones van a ser no solo para afuera, sino para adentro. Cuando hablamos para adentro, estamos hablando de las decisiones republicanas. ¿Por qué nosotros actuamos en Honduras como actuamos? ¿Cuál fue nuestra respuesta al COVID y por qué? ¿Cuál es la manera en que nosotros manejamos la moneda en Honduras y por qué? ¿Cuál es la educación que nosotros tenemos en Honduras? ¿Qué tipo de teorías educativas son las que usamos y por qué? ¿Sí? Entonces, esas son las decisiones que tomamos hacia adentro. ¿Por qué son tan importantes esas acciones que tomamos hacia adentro? Porque eso es lo que define las políticas públicas. Eso que nosotros hablamos en este parcial, que son muy importantes para los abogados. Muchas veces, bueno, no muchas veces, literalmente ayer hablé con un colega mío que es cubano y me dice, hermana, es que lo que pasa, me dice, es que ustedes los abogados tienen que estar metidas en las dos, porque los abogados redactan la ley y los abogados tienen que redactar cómo hacer que esa ley se cumpla. Entonces la ley es lo que hace el Poder Legislativo y cómo se va a cumplir son esos proyectos que hace el Poder Ejecutivo. Entonces, esas decisiones de esas acciones que tomamos adentro es justamente las políticas públicas que estamos tomando hacia adentro. Y luego también define cuáles son esas actuaciones que nosotros vamos a tomar hacia afuera. Es decir, nosotros como Honduras, cómo vamos a actuar con el resto del mundo. ¿Sí? Entonces, muy interesante ver que la misma teoría nosotros la podemos usar para las cuestiones internas, pero también para las cuestiones externas. Estas actuaciones tienen que reflejar, y si no lo hacen, pues son malas teorías, pero estas acciones tienen que reflejar, primero que todo, la realidad que nosotros tenemos. ¿Cómo está Honduras hoy? No cómo estaba hace 20 años, no como yo quisiera que fuera, sino cómo está Honduras hoy. ¿Cuál es la realidad que tenemos? ¿Cuántos niños saben leer y escribir? Los que saben leer y escribir, ¿saben hacerlo bien o saben hablar en catracho? Como me dijo a mí uno de mis alumnos, ay, abogada, es que yo sé hablar en catracho. Entonces, eso no es hablar en español, ¿verdad? Obviamente él mismo estaba haciendo la distinción. Entonces, ¿saben ustedes redactar y saben ustedes leer un español complejo, un español legal, un español médico? O literalmente no saben ni siquiera que Honduras lleva H y que se escribe con mayúscula. O sea, uno de mis traumas más grandes como catedrática, ¿verdad? Que eso me ha pasado. La segunda cosa que tiene que reflejar estas teorías de intervención son las necesidades que tiene cada una de esas repúblicas. Es decir, Estados Unidos no tiene las mismas necesidades que México, no tiene las mismas necesidades que Rusia y Honduras no tiene las mismas necesidades que Estados Unidos. Empecemos por el más obvio. Ustedes me dijeron hoy, andamos con frío. Yo quiero que se imaginen que mi esposo, literalmente, cuando está nevando, él dice, pero ¿está la nieve fresca? ¿O está la nieve cayendo? ¿O está ya la nieve hecha hielo?
Yo le digo, ¿y cuál es la diferencia si yo me estoy congelando? O sea, literal, ¿cuál es la diferencia? Y me dice, porque con unas puedo salir en chancletas. Y yo, espérate, ¿cómo que vas a salir en chancletas y con chores? Me dice, sí, mi amor, o sea, uno se pone una suéter y ya estuvo, eso es más que suficiente. Y yo, o sea, eso no va conmigo. ¿Por qué? Porque él creció en el frío. Ellos crecieron con la nieve. Ellos tienen que tener calefacción, ellos tienen que tener edificios que tienen esa infraestructura integrada. Nosotros, ¿qué calefacción vamos a tener? Si más bien necesitamos esos aires que sean bastante fuertes en los lugares donde podemos tener aire, porque lo que podemos hacer es morirnos del calor cuando estamos en verano, ¿verdad? Entonces, tienen que responder a esas necesidades que tiene cada uno de esos estados. Entonces, sabiendo eso sobre las teorías de intervención, debemos de saber también de que estas acciones van a tener consecuencias. O sea, ese es como súper evidente, pero siempre tenemos que decirlo, ¿verdad? Si yo tomo una acción, van a haber consecuencias a esa acción. Y esas consecuencias pueden ser positivas o pueden ser negativas. Si yo tengo consecuencias positivas, eso significa que mi acción o mi teoría de intervención ha sido buena. Si yo tengo consecuencias negativas, pues esa intervención fue negativa, fue mala, no fue buena. Entonces, una vez que ya sabemos estas características de las teorías de intervención, vamos a empezar con la primera que nosotros estudiamos. Nosotros estudiamos 6 en esta clase, no significa que solo 6 existen, significa que estas son las 6 que más utilizamos. ¿Ok? Esas son las 6 que más utilizamos. La doctrina Monroe es una doctrina de 1828. Ahí fue cuando se inventó la doctrina, donde se creó la doctrina. La doctrina Monroe fue desarrollada por el presidente de los Estados Unidos de América, James Monroe. Ese es el nombre del presidente que desarrolla la doctrina Monroe. Engloba la visión de que los estados del norte son los que ostentan el poder. Y si ustedes se fijan, ahorita dentro de las campañas políticas que nosotros tenemos un partido que nos vive diciendo, es que los estados del norte creen que ellos ostentan el poder, ¿se han fijado? Y ellos quieren venir a dominarnos, ¿se han fijado? Bueno, ellos no están muy alejados de la verdad con decir de que esta es una teoría que existe, porque en realidad esta es una teoría que existe, se llama doctrina Monroe y es de 1828. Esa doctrina que nos dice que engloba la visión de que los estados del norte son los estados que ostentan el poder, dictan lo siguiente. Europa no va a intervenir en las Américas, porque Europa está para intervenir en Europa y en África. ¿Sí? O sea que ellos son el norte y el sur de Europa es África. Y dice Estados Unidos no va a intervenir en Europa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos de América va a intervenir en lo que le queda al sur. En otras palabras, ellos van a intervenir en América Latina. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, esta doctrina tuvo una consecuencia bien interesante. La consecuencia de que cuando inicia tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no fue parte de los primeros. Si ustedes han leído esa historia y han visto cómo es la historia de las guerras mundiales, ustedes se van a dar cuenta de que no es cierto, Estados Unidos no estuvo durante toda la guerra. Es más, Estados Unidos tuvo que ser empujado a cierta manera por los japoneses cuando hacen el ataque en Pearl Harbor, que queda muy cerca de Hawái. Cuando hacen ese ataque en Pearl Harbor es que Estados Unidos dice, ok, ya me han dicho, ya me han hablado, ya me han contado, ya el Reino Unido me dijo de que estábamos en problemas y que teníamos que hacer más, pero ahora que me atacaron a mí, ahora sí voy a intervenir. ¿Ok? Entonces, esa fue la historia de la Segunda Guerra Mundial, que Japón ataca a los Estados Unidos y Estados Unidos hasta ese momento había estado alejado de la guerra, no había mandado a sus hombres, no había mandado sus aviones, no había mandado sus tanques, y no fue hasta ese momento que ellos deciden intervenir. Igual sucedió en la Primera Guerra Mundial, fue por iniciativa muy grande de Gran Bretaña que los Estados Unidos de América se une a la guerra mundial y es porque estaban perdiendo a todas luces y sin la ayuda de los Estados Unidos y muchas veces la ayuda económica, si no solo es la ayuda de los hombres, la ayuda económica para comprar armas, para comprar balas, para comprar todo lo necesario para una guerra. Como dice mi esposo, desde los frijoles hasta las balas, de los dos tipos de balas, me dice. Todo eso es importante para una guerra. Entonces no es hasta ese momento que Estados Unidos ingresa.
Entonces, muy interesante que esta doctrina tuvo ese efecto, de que Estados Unidos no quería participar en las guerras mundiales y no fue hasta que fue empujado a participar que ellos realmente participan. Pero además de eso, muy importante, nosotros vemos de que Europa en los 1800 hasta muy entrado los 1900 no participa tanto en las Américas. Muchos dicen es por el recelo de que muchos de ellos pidieron la independencia. Honduras pidió la independencia como parte de la Federación Centroamericana. Los estados de Sudamérica pidieron su independencia también. Entonces, muchas personas dicen quizás fue por eso, quizás fue porque Portugal ya no quería estar involucrado con Brasil, que le había pedido su independencia, pero además de eso era porque Estados Unidos ya había declarado que ellos eran los que se iban a encargar de las Américas, que ellos eran los que iban a intervenir en América. Entonces, esta era una doctrina que ya estaba consolidada, que ya estaba en movimiento y que muchos dicen todavía es utilizada por ciertas personas para decir, no, los estados del norte todavía siguen creyendo que ellos son los que ostentan el poder y ellos quieren venir a mandarnos. O sea, yo lo he escuchado en esta campaña electoral, lo he escuchado que ellos lo dicen. Entonces, es una doctrina que está basada en algo que realmente existió, que fue creada por el presidente de los Estados Unidos, James Monroe. ¿Tenemos preguntas sobre las teorías o sobre esta doctrina de manera específica? Ok. Entonces, nos pasamos a la doctrina Tovar. Ya desde que ustedes miran que se llama Tovar, tienen que darse cuenta que eso no fue un gringo el que lo creó, ¿verdad? Tovar no es un apellido gringo. La doctrina Tovar es de 1907. Fue desarrollada por el canciller de Ecuador, Carlos Tovar. Es decir, un latinoamericano. Muchas veces a mí me dicen, ay, pero lo que los latinos hacemos no importa. No, sí importa. Esto fue parte de las doctrinas que tuvieron mucho que ver en la creación de América Latina en los años 1900, a principios de este milenio, ¿no? Es reacción del sur para que el sur se una en contra del norte, que nos desea imponer ciertas realidades. Entonces, una vez que ustedes miran eso, díganme si no suena a algo que ustedes han escuchado en esta campaña. O sea, esto ya lo hemos escuchado. Esto es algo que ya existe. Esto no es nuevo, no estamos inventando la rueda. Literalmente, 1907 nos dijeron esto. Es una reacción que nosotros vamos a hacer como estados del sur, en donde nos vamos a ir en contra del norte en lo que sea que ellos nos deseen imponer. Si ellos quieren venir y sentarse con nosotros y hacer negociaciones y tratarnos como iguales, entonces estamos bien. Pero si ellos quieren venir a imponernos algo, ahí estamos mal. Esa es la doctrina Tovar. Esta doctrina dice que los gobiernos de Latinoamérica deben reconocerse mutuamente. Es decir, Honduras tiene que reconocer a Nicaragua. Nicaragua tiene que reconocer a El Salvador. El Salvador tiene que reconocer a México. México tiene que reconocer a Ecuador. Eso es lo que estamos diciendo. Nosotros los latinoamericanos tenemos que reconocernos mutuamente. Okay, can we do it after I'm done? Yeah, can we post it over there and we'll show it after? Okay. Lo segundo que tenemos que saber acerca de la teoría es que los gobiernos tienen que negar los nuevos gobiernos que emerjan de las revoluciones. Muy interesantemente, vemos que ciertas de estas revoluciones fueron creadas por el norte. ¿Por qué decimos eso? Pensemos en el problema que estaba teniendo Colombia en este entonces con Panamá. Panamá existía cuando nos independizamos, los latinoamericanos. ¿O cómo sale Panamá? A ver, ¿quién me quiere decir? De la guerra de los 100 días, o los 100 o los 1000 días de Colombia. Un poco, Denis. Cuéntenos un poco de eso. Ok, una guerra interna o civil en Colombia, que bueno, se me va, si fueron la guerra, si le llamaron esa la guerra de los 1000 días o los 100 días. Y a raíz de eso, Estados Unidos apoya a Panamá por interés del canal de Panamá para poder que Panamá logre su independencia de Colombia. Básicamente eso es. Literalmente lo que Denis les acaba de decir. Había una guerra civil interna en Colombia. Había gente que decía, nosotros no queremos ser Colombia más. Y Estados Unidos aprovecha eso
y dice, nosotros necesitamos un canal para poder mover nuestros productos. Entonces necesitamos el canal de Panamá. Eso es lo que ellos necesitaban. ¿Y qué sucede con ese canal de Panamá? Que ellos ayudan a que una revolución sea ahora un nuevo gobierno. Entonces la doctrina Tovar decía, no reconozcamos a Panamá. Eso es Colombia. Y si ustedes conocen a colombianos, especialmente los colombianos que viven cerca de la frontera con Panamá, muchos de ellos le van a decir, pero es que eso es parte de Colombia. Es impresionante. 100 años después y siguen diciendo que es parte de Colombia. Y les digo, no, Panamá es Panamá, ahí está Panamá, tiene su presidente, es reconocido, ¿qué le pasa? Y muchos me dicen, no, pero es que eso es parte de Colombia. ¿Ok? Entonces eso es parte de lo que nos decía la doctrina Tovar. ¿Tenemos preguntas sobre la doctrina Tovar o nos ha quedado claro? Todo esto está en documentos, abogada. Sí, lo que pasa es que no, Ok. no sé si va a aparecerles ahorita, porque como... Ajá, Ya sí, pero revisé y no sale ahorita. Ah, ok. No te Ajá. preocupes. Yo Sí, con gusto porque- voy a ver qué sucede cuando terminemos la sí. clase. Pero sí, si quieren es más, ahorita mismo se los mando al chat cuando terminemos la clase. ¿Ok? Para que lo tengan de las dos maneras y no se vayan a confundir. ¿Ok? Entonces esta doctrina Tovar, como les estaba diciendo, es parte de una unión que es el sur uniéndose en contra de esas imposiciones del norte. Luego de la doctrina Tovar, entramos a una que para mí es una de mis doctrinas favoritas. Se los digo en serio, me encanta esta doctrina y es de 1930, o sea que ya tiene casi 100 años. La doctrina Estrada. Pueden ver de su nombre que no es una doctrina gringa, es una doctrina que no es gringa. Entonces vamos a ver de dónde es. La doctrina Estrada fue desarrollada por el canciller de México, Genaro Estrada, así se llamaba, por eso es que se llama la doctrina Estrada. Se enfoca de una manera primordial en las necesidades internas de México. ¿Okay? ¿Qué es lo que México necesita? Les recuerdo que México en estos momentos estaba en una muy mal posición, acababa de perder parte de su territorio a los Estados Unidos de América, ¿sí? O sea, California era parte de México, parte de Texas era parte de México, Nuevo México era parte de México, o sea que México perdió territorio muy importante con la guerra que es conocida como la guerra americana-mexicana, así es como se conoce en los libros de historia, guerra americana-mexicana. Entonces, en esa guerra ellos pierden mucho territorio, además de eso estaban las guerras internas, las guerras civiles que ellos estaban viviendo, entre ellos una guerra muy importante, la guerra la cristiada, que le dicen muchos, ¿no? Que es la guerra que inicia por esa vulneración que se hace a los derechos humanos, entre ellos el derecho a poder elegir nuestra propia religión. Era prohibido en contra de la ley tener una iglesia, era prohibido profesar una fe. Entonces eran en contra de los derechos humanos. Ellos estaban viviendo esa crisis en esos momentos y querían salir de esa crisis. Entonces viene el canciller de México, se sienta con el resto del gabinete y se enfocan en las necesidades que tiene México. ¿Qué es lo que México necesita? A mí no me importa qué es lo que necesitan los gringos, qué es lo que necesita Centroamérica, que fuimos parte de ellos mucho tiempo. A mí lo que me importa es qué necesita México. Entonces es parte de por qué yo amo esta doctrina, porque se enfoca en qué es lo que se necesita, qué es lo que necesita la República. La segunda parte de esta doctrina es algo bien interesante. Nos dice que los gobiernos extranjeros no pueden juzgar las actuaciones que nosotros hacemos en nuestras propias repúblicas. Miren qué importante esa parte. Eso nosotros ahora lo conocemos como la doctrina o el principio moderno de la no intervención. O sea que él estaba realmente diciéndonos algo que históricamente lo sabíamos, pero no lo habíamos cuajado, por decirlo de la manera hondureña. Él lo que nos está diciendo es, no importa quién es usted, si usted no es mexicano, no puede venir a decirme a mí qué hacer. Y eso significa, usted puede ser de izquierda, usted puede ser de derecha, usted puede ser de centro, pero si me va a venir a mí a decir qué es lo que yo tengo que hacer aquí, adiós, goodbye. No me importa de dónde es usted. Usted no tiene por qué juzgar lo que yo hago. Entonces, esa es la primera parte. La doctrina Estrada tiene como punto central la no intervención de los extranjeros, sin importar de qué partido político sea ese extranjero.
Entonces, muy importante esa primera parte. Lo segundo es que dice que juzgar a otros gobiernos es irrespetar su soberanía. O sea que aquí no solo te estoy diciendo que no puedes hablar de mí, que no puedes juzgarme. Aquí yo también te estoy diciendo que es un irrespeto a mi soberanía, a mi derecho soberano, al que yo tengo por el mero hecho de ser reconocido como un Estado. Si yo soy reconocido como un Estado, vos tenés que respetarme a mí como Estado. Si no me respetás, vas a tener problemas, porque si me estás violando mi soberanía, me estás irrespetando mi soberanía, entonces vamos a tener problemas. Eso lo que significa es que exaltan, primero que todo, el principio de no intervención. No queremos que usted intervenga. No venga aquí a decirnos qué hacer. No intervenga. Lo segundo es que siempre ellos hablaban de la resolución pacífica. Es decir, nosotros no queremos ir a guerra. ¿Por qué? Bueno, señores, es que ya les habían sonado todo lo que tenían. Les quitaron parte de su territorio. Ya se fijaron ellos que ir a guerra no era algo bueno. Entonces, mejor arreglemos las cosas de manera pacífica. No queremos perder más. En la guerra, no importa si usted ganó, al final del día usted va a haber perdido algo. Siquiera la vida de sus soldados va a haber perdido, pero va a haber perdido algo. Entonces ellos dicen, ya no queremos perder más. Queremos empezar a ganar. Entonces queremos resolver las cosas por medio de la paz. Y lo tercero de que ellos hablan, así como hablaron acerca de la paz y todas sus bondades, nos dicen, también queremos exaltar la autodeterminación de los pueblos. Y recordaba Genaro Estrada que decía, los pueblos son los que estamos armados y podemos defenderlo. Esos son los pueblos. Entonces aquí estábamos hablando no de esa idea que nosotros tenemos hoy en día, inclusive que he escuchado mucho en esta campaña política de los dos grandes que están lanzándose, que el pueblo quiere, el pueblo quiere. Y les digo, ¿ustedes hicieron un sondeo de las Fuerzas Armadas para decirme que el pueblo es el que quiere esto? No, entonces me están hablando de la autodeterminación de la población. Cosa muy distinta, que no es menos importante, pero que sí hay una distinción. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la autodeterminación de los pueblos, estábamos hablando de que si no funcionaba la paz, pues estaba también la opción de la guerra. ¿Ok? Entonces, esos eran los principios que exaltaba Genaro Estrada. Y algo que es la definición completa de esta doctrina es justamente que él decía, en primer lugar, tiene que estar México. En segundo lugar, tiene que estar México. En tercer lugar, tiene que estar México. Y en cuarto lugar, está el resto del mundo. Y yo no voy a distinguir quién es quién. Es el resto del mundo. Es el que no es mexicano. Porque aquí el que importa es el mexicano. Y si ustedes se fijan, eso tuvo un efecto adentro de México impresionante. Porque usted alguna vez ha conocido un mexicano que no anda buscando tacos, que no habla como mexicano, que no anda con la bandera encima. Ustedes han conocido mexicanos que no son así. Esa educación, ese patriotismo que le han enseñado al mexicano, inicia con la doctrina Estrada, inicia con conocer la historia de México, inicia con saber qué es lo que México necesita. Sí, me dicen un montón de mis amigos mexicanos, estamos bien fregados ahorita, pero somos México. Y me lo dicen con el acento mexicano, ¿verdad? Inclusive ciertos de mis amigos que son del norte usualmente, no dicen México, dicen México, ¿verdad? Les digo, pucha, ustedes parece que me van a escupir, les digo, cuando me dicen México, es que nosotros en México, y yo, uy, santísimo, ok, está bien México, pero ellos tienen años de conocerme a mí y ellos nunca han cambiado su acento. Algunos de ellos tienen años, décadas enteras de vivir en Estados Unidos y siguen sonando al mexicano. Siguen teniendo la bandera en México en su casa, siguen comiendo tacos. En otras palabras, ellos no pierden el hecho de ser mexicanos. Y la gran mayoría de ellos que viven en Estados Unidos me dicen usualmente, yo me voy a ir a retirar a México. Todos se quieren regresar a México, porque ellos sí sienten ese amor. Y ese amor le viene justamente de esa doctrina Estrada. Y si no, corríjanme ustedes. ¿Han conocido ustedes mexicanos que no amen a México y no actúen como mexicanos el 100% de las veces? Piénsenlo. ¿Qué es lo que eso trajo para México? Eso trajo para México una reflexión intensa de qué es lo que México necesita. Necesita para sobrevivir, sí, es cierto, pero también qué es lo que necesitamos para ser una potencia. Y México, queramos entenderlo o no,
es una potencia a nivel mundial. México ahora está considerado dentro de los mercados más importantes, no solo por el poder adquisitivo del mexicano, sino porque ellos también producen productos, o sea, producen servicios y producen productos que son vendidos a nivel mundial. México ahora es parte de un grupo que se conoce como los BRICS, que es Brasil, Rusia, oiga bien, ¿qué grupito? Brasil, Rusia, India y México. Esos son los BRICS, que eso en cuestiones mercantiles es uno de los booms más grandes que hemos visto en los últimos 20 años. El hecho que ellos han podido subir increíblemente su comercio y el poder vender sus productos. Y no solo estamos hablando de productos de, la mesa, la silla, no, estamos hablando de cine inclusive. Ustedes saben que ahora el cine mexicano ahora se presenta al lado del cine de Hollywood. Los actores mexicanos ahora salen en las películas gringas. O sea que ellos están, su cultura misma, lo están ingresando e inyectando en los países donde ellos están. Y eso se debe de manera muy exclusiva a la doctrina Estrada. Y ustedes van a ver algo bien interesante. Usualmente, los que apoyan la doctrina Estrada son de derecha. ¿Y por qué son de derecha? Porque usualmente ellos lo que quieren son cosas muy específicas. Por ejemplo, el presidente Trump era considerado parte de la doctrina Estrada y él decía, Estados Unidos primero. ¿Se acuerdan de esa frase que decía él? Pero casi en todos los discursos él decía, Estados Unidos primero. Y un montón de gente se lo comía y decía, este gringo, no sé qué cuánto. Pero si ustedes se fijaban en lo que él estaba diciendo, él lo que estaba diciendo era, yo necesito que Estados Unidos esté bien. Y una vez que Estados Unidos esté bien, yo puedo hacer lo que ustedes quieran. Pero yo necesito que Estados Unidos esté bien. No me importa si son mexicanos. Si vos venís aquí y venís a trabajar y venís legal, te amo. Quédate. Pero si vos venís acá a dejarme desastres en mi país, no te quiero. Si venís... One second, sweetheart. Yes? I don't know. Can I finish right now? And then you can talk to them? Yeah. It's a girl. Entonces, I love you, baby. Entonces, ellos lo que estaban diciendo realmente era, el presidente Trump lo que estaba diciendo realmente era, yo lo que quiero es que Estados Unidos esté bien. Si vos venís aquí y vos venís a violar y venís a matar, te vas a ir deportado. No me importa. No me importa si veniste con buenas intenciones, me vale. Si entraste de manera ilegal, andate. Quebraste mi ley, andate. Si entraste de manera legal y veniste a trabajar y estás pagando impuestos y me estás ayudando, te amo, literalmente te amo. Y él así lo decía. Él decía en sus discursos, I love you. Y I love you significa te amo. Y él decía, quiero todos estos extranjeros, quiero los cerebros, quiero que vengan acá, quiero que estén conmigo. Pero todo lo que sea ilegal, no lo quiero. Y si vas a quebrar mi ley, aunque hayas entrado de manera legal, no te quiero tampoco. Quiero lo bueno, ¿ok? Eso es lo que yo quiero. Quiero que me respetes. Eso era lo que él quería. ¿Y a quién hemos escuchado además de eso decir este tipo de cosas? A la presidenta o la primera ministra de Alemania. Que la primera ministra de Alemania nos decía, yo estoy bien con que vos vengas a Alemania, pero tenés un trabajo. Vas a pagar los impuestos, vas a abrir un negocio. ¿Qué vas a hacer? Porque no vas a vivir del Estado. Eso no puedes hacerlo. Pero ¿vas a venir a contribuir de manera positiva a la sociedad? Sí, entonces vení. No hay problema. Vamos a ayudarle primero a los alemanes, eso sí les decía. Primero vamos a darle esas necesidades a los alemanes. Ellos necesitan comer, ellos necesitan agua, ellos necesitan educación. El Estado se los va a dar. Pero vos de extranjero necesitas eso. Anda a buscar cómo obtenerlo. Porque primero yo necesito ayudar al alemán. Después te voy a ayudar a vos. Y muchos sabemos que la primera ministra Merkel, que ya no es primer ministra, ya terminó su término, pero ella era considerada de derecha. O sea que usualmente cuando nosotros escuchamos hablar de la doctrina Estrada, los políticos que la utilizan son políticos de derecha. Y quizás por eso también sea que me guste, porque yo usualmente estoy más de derecha que de izquierda, pero usualmente ellos son los que dicen esta es la manera en la cual nosotros vamos a salir de nuestros problemas. Tenemos que analizarnos nosotros,
Tenemos que vernos nosotros, no echarle la culpa a los demás, sino que vernos nosotros y ver cómo nosotros tenemos que salir del hoyo en el que estamos. Eso es lo que ellos nos están diciendo. Y todo el que quiera venir a ayudar, ayúdenos. Y todo el que quiera venir a perjudicar, adiós. No me vengas a irrespetar, esta es mi decisión, esta es mi soberanía, no te quiero aquí. Adiós. Y México es muy conocido por el hecho de que ellos trabajan con Estados Unidos, trabajan con Rusia, trabajan con China, trabajan con Taiwán, trabajan con todo el mundo. Y les digo, oigan, mi Honduras, ¿por qué no podemos hacer eso ustedes? ¿Por qué no podemos decirle, venga, todo el que quiera ayudar y el que quiera fregar, adiós, que se vaya? Pero si usted quiere venir a ayudarme, véngase, véngase, que te necesito. Entonces, por eso es que amo yo la doctrina Estrada, porque se enfoca en quiénes somos, cómo vamos a salir del hoyo en el que estamos, porque México no estaba muy bien en 1930 y ahora mírenlo cómo está. Muchos políticos lo han adoptado, inclusive Alemania, inclusive Estados Unidos, que son realmente estados que nosotros admiramos. Pero nosotros en Honduras todavía no le hemos adoptado. No hemos adoptado la doctrina Estrada, preferimos al extranjero. Piénselo cuántas veces no nos dicen. Una conferencia, ¿le puede hablar un hondureño? Ajá, bueno, lo que sea. Una conferencia, ¿le puede hablar un mexicano? Ahí vamos todos. ¿Se han fijado? Arte. Tenemos arte. Va a haber un expositor, un pintor que es hondureño. Pero si le dicen que es español, ahí llega y se llena. Entonces, nosotros no hemos aprendido a amar lo nuestro. No hemos aprendido, no hemos adoptado esa doctrina de vernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué es lo malo y qué tenemos que corregir? Eso no lo hemos hecho. México lo hizo en 1930. Me encantaría que lo hiciéramos nosotros ahora, casi 100 años después, ¿verdad? Tenemos preguntas sobre la doctrina Estrada. Abogada, Dígame. viene a ser como el buen padre de familia, ¿verdad? Los que adoptan realmente esta doctrina. Porque en la familia, o sea, nadie me va a decir por bondadoso, por colaborador que sea una persona, siempre en lo primero que se cuida es el seno familiar, ¿verdad? Son los hijos, la pareja, luego la familia de sangre, o esa familia más cercana. Y luego está, ¿verdad? Esa familia que se adopta a través de la fe para colaborar con ellos, o los vecinos ahí lo más cercano. Pero qué bueno que hiciéramos como a nivel de Honduras, ¿verdad? Y que se luche porque así sea, ¿verdad? Porque así sea, porque este es un gran ejemplo. Desde 1930 empezaron, ¿verdad? Se podría decir, empezaron a luchar con esto y ahora se puede ver ya una potencia, ¿verdad? Que fue aprendiendo de los errores, porque igual esas guerras no le favorecieron, ¿verdad? Más bien perdieron. Pero creo que aquí en Honduras no sé qué pasa. Hay muchas situaciones que se vuelven a repetir, abogada, y nos dejan más hundidos y se vuelven a repetir. Es como un círculo vicioso, ¿verdad? Que se tiene. Entonces, a mí me gusta bastante, ¿verdad? Cómo lo enfoca este mexicano, ¿verdad? Cómo lo enfoca realmente y cómo ha dado grandes resultados, pues. Correcto. Muchos piensan que en México esta doctrina ya no existe por una doctrina que estudiamos quizás mañana, quizás pasado mañana, pero todavía sigue integrado en sus currículums educativos, todavía sigue integrado desde kinder hasta universidad. Ellos tienen integrada la doctrina Estrada. Desde el punto de vista médico, siguen ellos integrados en la doctrina Estrada, o sea que a nivel interno, la gran mayoría de sus decisiones son parte de la doctrina Estrada. No sé si tienen alguna otra pregunta o observación sobre la doctrina o sobre lo que hemos visto hoy en clase. Ok. Dígame. Dígame. Años luz, abogada, de todas las doctrinas, estamos años luz. Definitivamente. Miren, el punto solo es empezar. Lo difícil es empezar, pero una vez que empecemos, yo creo que nos va a ir muy bien. Imagínense cómo está eso de intervencionismo. Que aquí, bueno, aquí en Honduras y en términos generales tenemos una falta, una carencia de identidad.
Sí, se va. muchos no sabemos qué es Honduras, de dónde viene, qué nos importa, ¿cierto? Se lo voy a poner un ejemplo en cualquier campo. En cualquier campo que usted busque aquí, la gente que viene de un pueblo de Tegucigalpa, de allá de bueno, México. En México cualquier equipo de cualquier región es apoyado por su afición desde su pueblo. Aquí todo el mundo es Olimpia. No se identifica con el equipo de su pueblo. Es falta de identidad esa. Es falta de identidad. Eso es un ejemplo claro, pequeño. Cuando usted tiene esos, cuando se dan esos fenómenos aquí, y así es con el extranjero. Imagínense que aquí en uno de los grandes programas televisivos viene un expresidente colombiano a hablar, pero como que fuera la gran panacea en cualquier campo, y le brinda un micrófono a televisión abierta a nivel nacional para que venga en un momento bien beligerante de la sociedad hondureña a hablar sobre temas bien áridos. ¿Y quién es él para venir a hablar sobre la política interna de Honduras? Pero aquí, como todo se le presta, aquí estamos, óigame, tenemos una invasión aquí en Honduras de colombianos, que olviden, estamos colombianizados de todo a todo, hasta la médula. Sí, correcto. Bueno, chicos, hemos llegado al final de la clase, solo que Spencer quiere decirle algo a Carolina. Okay, what do you want to say to Carolina? ¿Ah? Vamos a ver, what do you want to say? Honduras. Okay, what do you want to say? So I want to show this. Okay, Okay. okay. Carolina, trying to- aquí le hablan, dicen que felicidades, que tú... How do I get this now? It's okay, don't worry. Just show it to her. Show it to her. Come on. No, how do I? Okay, mi amor. Show it to her because she needs to go to another class. Okay? How do I? Just show it to her. She'll see it. I'm trying 100% dice. Felicidades, Carolina, por su 100. Y luego le hizo aquí, congratulations. Thank you, Spencer. You're welcome. Buenas noches, chicos. Los espero mañana en clase. Good night. Buenas noches, abogada. Buenas Night. noches. I'm trying to. Good night. Buenas noches, abogada. Abogada, Night. la tarea, bueno, del video que nos envió para el jueves es la tarea 25.